Hoy, en Noticias para Latinos en Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio declaró ante el Senado que Cuba es un Estado fallido y una amenaza para Estados Unidos, y señaló al conglomerado militar Gaesa por sus vínculos con inteligencia de Rusia y China. Lo que esto puede desatar para los cubanos y latinos en este país en un momento. Estafadores se hacen pasar por agentes de ICE, por abogados y hasta por jueces de inmigración. 6 inmigrantes en 5 estados ya perdieron entre $1,000 y $11,000 y una red en Nueva York movió más de $100,000 por Facebook. ¿Cómo reconocerlos antes de pagar un solo dólar? El gobierno publicó el dato que más vigila la Reserva Federal, la inflación de 3.8% en el año, y este mes el ingreso real de los hogares cayó. ¿Qué significa para su presupuesto y para las tasas de interés que paga? Bienvenidos, soy Ismael Villar Borja. En pleno giro de la política de Washington hacia Cuba, el secretario de Estado Marco Rubio lanzó este mensaje contundente desde el Senado. La isla no solo vive una crisis interna, sino que representa una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. En sus palabras, el régimen y el conglomerado militar empresarial Gaesa ha convertido a Cuba en un estado fallido, con vínculos con servicios de inteligencia de Rusia y China. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Y qué puede significar para los cubanos dentro y fuera de la isla y para otros latinos en este país? Durante una audiencia pública en el Senado sobre el presupuesto y las prioridades del Departamento de Estado, Marco Rubio fue cuestionado por senadores de ambos partidos sobre el rumbo de la política hacia Cuba. En respuesta, el secretario de Estado aseguró que el sistema político y económico de la isla es incapaz de reformarse, mientras siga controlado por la misma élite y por el conglomerado militar empresarial Gaesa, señalado por Washington como pilar del poder económico del régimen. Rubio describió a Cuba como un estado fallido y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, argumentando que el gobierno cubano ha patrocinado en distintos momentos a grupos armados de izquierda como el ELN y las FARC, y que hoy sigue colaborando con servicios de inteligencia de Rusia y China, desde instalaciones en territorio cubano. Estas afirmaciones se apoyan en informes previos del propio Departamento de Estado, que mantienen a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Las palabras del secretario llegan pocos días después de que el Departamento de Justicia desellara una acusación histórica contra el ex líder cubano Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Una herida aún abierta para el exilio en Florida. Juntas, las acusaciones penal y la retórica más dura en el Congreso refuerzan la estrategia de máxima presión de la administración Trump, que incluye sanciones económicas dirigidas a empresas estatales y al propio Gaesa. Para muchos cubanos y otros latinos en Estados Unidos, estas audiencias no son un debate lejano. Pueden influir en posibles cambios de política migratoria, en el envío de remesas y en la estabilidad de una región donde millones tienen familia. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos advierten que cualquier escalada debe evitar castigar aún más a la población civil cubana, ya golpeada por la pobreza, los apagones y la falta crónica de medicamentos. Esta pieza refleja declaraciones y posiciones de funcionarios estadounidenses y no constituye asesoría legal, migratoria o recomendación de política pública. Las interpretaciones y proyecciones de impacto deben considerarse con cautela y pueden cambiar según la evolución de la política oficial. Una llamada, una amenaza de deportación y la exigencia de pagar ya o si no, alto ahí. Antes de dar un solo dólar, escucha esto, porque está salvando familias del robo. Los estafadores están usando el miedo a la migra para vaciarte la cuenta. Te decimos cómo reconocerlo y cómo protegerte. En 2026 se ha disparado un tipo de fraude que se aprovecha del miedo. Criminales se hacen pasar por agentes de ICE, por abogados y hasta por jueces de inmigración. Una investigación de NBC News y Noticias Telemundo documentó a 6 inmigrantes en 5 estados que perdieron entre $1,000 y $11,000 a manos de personas que se hicieron pasar por despachos de abogados o que montaron audiencias falsas por videollamada. UCIS señaló en un caso federal en Nueva York, donde en febrero de 2026 5 personas fueron acusadas de hacerse pasar por jueces, agentes y abogados a través de una red en Facebook, con más de $100,000 en transacciones fraudulentas. El portavoz de UCIS, Matthew J. Trageser, declaró a Noticias Telemundo que la agencia libró una guerra total contra el fraude migratorio en todas sus formas, advirtiendo que los estafadores de inmigración contribuyen a un ambiente de desorden, socavan nuestro sistema migratorio y representan riesgos para la seguridad nacional y pública. El FBI y fiscales estatales, como el de California, han alertado además de falsos operativos y hasta robos a mano armada por personas disfrazadas de agentes. ¿Cómo reconocer la estafa? Señales claras.
Te amenazan con deportación inmediata si no pagas. Te piden dinero por transferencia, tarjetas prepagadas o aplicaciones. Usan nombres oficiales o correos parecidos a los del gobierno o te presionan para decidir en minutos. Recuerda 2 verdades que repiten las fuentes oficiales. El gobierno no te pide pagos por teléfono con tarjetas de regalo. Y un notario en Estados Unidos no es un abogado. ¿Qué hacer? Verifica siempre antes de confiar. Confirma tu caso en tu cuenta oficial de UCIS. Confirma audiencias con el sistema automatizado de información de casos de EOIR. Busca representantes acreditados por el Departamento de Justicia en la página oficial de UCIS y reporta el fraude a la Comisión Federal de Comercio. Esto es información periodística, no asesoría legal. Si ya pagaste, guarda todos los comprobantes y consulta de inmediato a un abogado de inmigración o a una organización sin fines de lucro acreditada. ¿Sientes que tu sueldo ya no rinde como antes? No es tu imaginación. El gobierno publicó la semana pasada el dato que más vigila la Reserva Federal y confirma lo que muchas familias viven cada quincena. Los precios siguen subiendo y este mes el ingreso de los hogares no solo no subió, sino que retrocedió. Te explicamos qué significa para tu presupuesto y para las tasas de interés que pagas. La inflación sigue mordiendo. Según el informe de ingresos y gastos personal que publicó el Buró de Análisis Económico el 28 de mayo, el índice de precios PCE, el termómetro de inflación favorito de la Reserva Federal, subió 4 décimas en abril y acumula un 3.8% en los últimos 12 meses. Esto está muy por encima de la meta de 2% que persigue la Fed. Pero el dato que más golpea es otro. Ese mismo informe muestra que el ingreso personal de los hogares prácticamente no se movió en abril. El ingreso disponible incluso bajó. Y al descontar la inflación, el ingreso real por persona cayó medio punto porcentual. Dicho simple, la gente está ganando lo mismo o menos, mientras todo cuesta más. La tasa de ahorro bajó a 2.6%, de las más bajas del periodo reciente, señalando que muchas familias están echando mano de su reserva para llegar a fin de mes. A esto se suma otra señal de la semana. El gobierno revisó a la baja el crecimiento de la economía del primer trimestre, en un 0.6% menos de lo estimado. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Mucho. Mientras la inflación siga alta, la Reserva Federal tiene menos margen para bajar las tasas de interés. En su reunión del 29 de abril mantuvo su tasa entre 3,5 y 3,75% y su próxima decisión es el 17 de junio. Tasas altas significan que el crédito, las tarjetas, el auto, las casas, el seguro siguen altos. Esto es información periodística, no asesoría financiera, pero el mensaje para tu presupuesto es claro. Este es el momento de revisar gastos, comparar precios y, si puedes, evitar deudas caras. En esta sección te seguiremos avisando porque cuidar tu economía empieza por entender qué está pasando. Si usted tiene un caso de asilo pendiente, el gobierno ya le puso precio. Una cuota anual de $102 por cada año que su formulario I-589 siga abierto, bajo una regla que entró en vigor el 29 de mayo. Y el castigo por no pagar a tiempo no es una multa. UCIS puede rechazar su asilo, quitarle el permiso de trabajo y, si no tiene otro estatus, iniciar su deportación. Hay un detalle del plazo que casi nadie conoce y que decide si pierde su caso. Y exactamente qué hacer para protegerse en el video que aparece en la pantalla. El enlace lo encuentran en la descripción.